En los albores de la Edad del Bronce, cuando los grandes centros urbanos de Mesopotamia, Egipto y el Levante comenzaban a consolidarse como sociedades complejas, la economía agrícola y ganadera estaba profundamente ligada al poder político y religioso. Los templos y palacios no solo eran centros de culto, sino también auténticas instituciones de almacenamiento, redistribución y control de los recursos. En ese contexto, cada animal tenía un lugar definido en la jerarquía económica. Las vacas, las ovejas y las cabras eran considerados pilares indispensables de la vida cotidiana porque ofrecían mucho más que carne: leche para elaborar productos derivados, lana para confeccionar textiles, fuerza para el arado y el transporte. El cerdo, en contraste, se mostraba limitado. Era un animal que solo producía carne y grasa, incapaz de proveer trabajo agrícola ni materias primas valiosas para los centros de poder. Este hecho aparentemente simple fue decisivo, pues relegó al cerdo a un estatus inferior dentro de las economías palaciegas y templarias. Con el paso del tiempo, esta falta de utilidad se convirtió en un factor de peso que condicionó la percepción social del animal. Mientras las élites invertían en la cría de ganado bovino y ovino, los cerdos se vinculaban cada vez más a los sectores populares, aquellos que no tenían acceso a grandes extensiones de tierra ni a las redes institucionales de redistribución. Su crianza, relativamente sencilla y poco costosa, resultaba atractiva para los hogares humildes, ya que podían alimentarse de desechos y requerían menos espacio. El cerdo se volvió, entonces, un animal de los márgenes, alejado de los símbolos de poder y riqueza que definían a las clases altas. Así comenzó a forjarse un imaginario en el que la carne porcina no era sinónimo de prestigio, sino de necesidad y precariedad. El desplazamiento del cerdo del círculo de los animales nobles tuvo consecuencias de largo alcance. En sociedades donde lo económico y lo religioso estaban estrechamente entrelazados, lo que se consideraba digno de sacrificio y ofrecimiento a los dioses debía reflejar abundancia, utilidad y valor. Los animales más apreciados no eran solo fuente de alimento, sino también parte de los rituales que sostenían el orden cósmico y político. Al no ofrecer productos secundarios como leche o lana, el cerdo se volvió inapropiado para esos contextos ceremoniales. Su carne, lejos de convertirse en símbolo de prosperidad, fue vista como un alimento menor, incapaz de servir como vínculo con lo sagrado. De esta forma, lo que comenzó como una desventaja económica se transformó en un elemento cultural que lo marginó de las prácticas religiosas y lo apartó de la esfera de lo prestigioso. Este primer paso en la larga historia del tabú del cerdo muestra que la prohibición no nació de una supuesta preocupación sanitaria ni de un mandato espiritual espontáneo, sino de condiciones materiales concretas. El valor económico que se le otorgaba a cada animal determinaba su posición social y religiosa, y en el caso del cerdo, la falta de funciones útiles lo condenó a ser percibido como un recurso de segunda categoría. Esa percepción se fue transmitiendo a lo largo de generaciones, arraigándose poco a poco en el imaginario colectivo. Lo que en un inicio era simplemente un asunto práctico, un animal poco rentable para los templos y las élites, se convirtió en el primer peldaño hacia su estigmatización. De este modo comenzó a formarse la semilla de un tabú que, siglos más tarde, se transformaría en un marcador identitario y religioso profundamente arraigado en distintas culturas. El desplazamiento del cerdo hacia los márgenes económicos de las sociedades antiguas abrió la puerta a un proceso aún más profundo, la construcción de un estigma cultural. Al ser un animal fácil de criar, capaz de alimentarse de restos, desperdicios y basura, su relación con la suciedad se volvió inevitable en la percepción colectiva. Mientras que el ganado mayor se vinculaba con la tierra fértil, los rebaños y la prosperidad de los clanes, los cerdos aparecían en los rincones oscuros de las aldeas, comiendo aquello que otros animales no podían aprovechar. Esa asociación cotidiana con los desechos y con lo impuro empezó a marcar la diferencia entre lo que se consideraba limpio y digno, y lo que se asociaba con lo bajo y degradado. El cerdo, en consecuencia, pasó a simbolizar un animal de frontera, útil para los pobres, pero indigno para los ricos y para los dioses. En la mentalidad religiosa del mundo antiguo, lo puro y lo impuro no eran simples categorías higiénicas, sino distinciones que regulaban la vida espiritual, social y política. La pureza estaba ligada a lo sagrado, a lo que podía presentarse en sacrificios y rituales, mientras que la impureza representaba la alteridad, lo que contaminaba y debía mantenerse al margen. El cerdo, con su alimentación indiscriminada y su estrecha convivencia con los espacios de desecho, fue cargado con esa connotación negativa.
Su carne comenzó a ser vista no solo como un alimento menos prestigioso, sino también como un riesgo simbólico que podía contaminar al individuo o al grupo. De este modo, lo que empezó siendo un hecho económico se transformó en un juicio moral y religioso que extendía sus consecuencias mucho más allá de lo práctico. El estigma también se consolidó a nivel social. Comer cerdo pasó a ser un signo de pertenencia a las capas bajas, a quienes vivían sin acceso a los animales considerados nobles. De manera implícita, la dieta comenzó a reflejar la posición social. Quienes podían ofrecer ovejas o cabras en sacrificios se identificaban con lo digno y lo puro, mientras que quienes recurrían al cerdo quedaban asociados con lo marginal. Así, el tabú alimenticio no surgió como una prohibición repentina, sino como una larga cadena de asociaciones entre pobreza, suciedad e impureza. En ese sentido, la carne porcina empezó a cargar con un simbolismo que iba mucho más allá de su sabor o de sus cualidades nutritivas. Este proceso de degradación cultural marcó el inicio de un camino irreversible. Una vez que el cerdo quedó asociado con lo bajo, lo sucio y lo impuro, su consumo se convirtió en una práctica cada vez más estigmatizada. No se trataba únicamente de una cuestión de preferencia gastronómica, sino de un marcador de identidad social y espiritual. Al rechazar el cerdo, las élites y los grupos religiosos afirmaban su superioridad, distanciándose de lo que consideraban indigno. El tabú, aunque todavía en ciernes, ya comenzaba a configurarse como un límite simbólico que definía quién pertenecía al círculo de lo puro y quién quedaba en los márgenes de la impureza. El estigma que ya acompañaba al cerdo en el ámbito social y religioso alcanzó una nueva dimensión cuando comenzó a usarse como un marcador de identidad entre pueblos en conflicto. En el mundo antiguo, la dieta no era solo una cuestión de subsistencia, sino un signo de pertenencia y de distinción cultural. Los israelitas, rodeados de pueblos vecinos con costumbres distintas, encontraron en la alimentación un terreno fértil para reforzar sus diferencias. Entre los filisteos, por ejemplo, el cerdo era un alimento habitual, integrado en sus sacrificios y banquetes. En contraste, los israelitas comenzaron a reforzar la idea de que no comer cerdo era un acto de separación, un modo de subrayar que no compartían la misma cultura ni los mismos dioses. Así, la carne porcina pasó de ser un alimento estigmatizado a convertirse en una frontera simbólica que dividía comunidades. En los reinos de Israel y Judá, esta distinción se volvió aún más significativa en tiempos de crisis política y religiosa. Cuando la identidad colectiva estaba amenazada, las normas alimenticias ofrecían un mecanismo eficaz para cohesionar al grupo. La prohibición de comer cerdo se convirtió en una práctica que distinguía a los fieles de los demás pueblos, marcando quién era parte del pueblo elegido y quién quedaba fuera. De este modo, la comida se transformó en un campo de batalla cultural, donde la lealtad a Dios se medía también en lo que se ponía sobre la mesa. Lo que se comía o dejaba de comer se convirtió en una declaración de pertenencia y en una línea divisoria frente al enemigo. En el reino de Judá, especialmente durante periodos de reformas religiosas, esta prohibición adquirió una fuerza particular. Reyes como Josías buscaron centralizar el culto en Jerusalén y reforzar la identidad nacional a través de la purificación de las prácticas religiosas. En ese contexto, codificar las leyes dietéticas en los textos sagrados fue una estrategia para uniformar a la población bajo una misma norma espiritual y cultural. El Levítico y el Deuteronomio no solo transmitían reglas de pureza, sino que también consolidaban un proyecto político: crear un pueblo unificado, distinguido de sus vecinos por sus costumbres, su fe y su dieta. Así, el rechazo al cerdo se convirtió en mucho más que una simple preferencia alimenticia. Se transformó en un símbolo de resistencia cultural y política, en un recordatorio de que el pueblo de Judá no era como los demás, sino que seguía un camino distinto marcado por la alianza con su Dios. Lo que en el pasado había sido solo una consecuencia económica y social se convirtió en una bandera de identidad, una forma de reafirmar la pertenencia y de establecer límites claros entre nosotros y ellos. De esta manera, el tabú contra el cerdo se consolidaba como un pilar en la construcción de la diferencia cultural y religiosa. Con la llegada del período helenístico, tras las conquistas de Alejandro Magno y la expansión de la cultura griega en el Oriente Próximo, el tabú contra el cerdo alcanzó un punto de inflexión decisivo. La helenización no solo implicaba la adopción de nuevas lenguas, modas y costumbres, sino también la imposición de prácticas religiosas y alimenticias que chocaban con las tradiciones locales. Los griegos veían en el cerdo un alimento normal e incluso sagrado en ciertos rituales.
La carne porcina era parte de banquetes comunitarios y sacrificios, un elemento que fortalecía la cohesión de las polis. Para los judíos, sin embargo, aceptar esa costumbre equivalía a diluir su identidad en un mar cultural que buscaba absorberlos. Así, el cerdo pasó de ser un simple alimento rechazado a convertirse en el símbolo por excelencia de la resistencia frente a la asimilación extranjera. El reinado de Antíoco IV Epífanes marcó un momento crítico en esta tensión. En su afán por imponer las costumbres griegas y debilitar la identidad judía, ordenó que se sacrificaran cerdos en el templo de Jerusalén y que se obligara a los judíos a comer su carne como prueba de lealtad al poder helénico. Esta imposición no fue vista simplemente como una cuestión alimentaria, sino como un ultraje directo a la fe y a la dignidad del pueblo. Comer cerdo ya no significaba solo una transgresión ritual, sino una rendición cultural y espiritual. Negarse, en cambio, se convirtió en un acto de valentía y de fidelidad a las raíces propias. El tabú adquirió entonces un carácter político mesiánico. Era el estandarte de quienes estaban dispuestos a sufrir persecución antes que renunciar a su identidad. Las persecuciones dejaron una huella profunda en la memoria colectiva. Relatos como los de los macabeos, donde familias enteras prefirieron la muerte antes que probar carne de cerdo, reflejan el grado de importancia que este tabú había adquirido. Resistir frente al mandato griego era, en esencia, defender la alianza con Dios y afirmar que la identidad judía no podía ser destruida por imposiciones externas. De esta manera, el rechazo al cerdo se convirtió en un acto de resistencia heroica, elevado a la categoría de martirio. La carne porcina, antaño despreciada por razones económicas y sociales, quedó asociada para siempre con la humillación y la opresión extranjera, reforzando aún más su prohibición. A partir de este periodo, el tabú dejó de ser un simple reflejo de las circunstancias materiales de siglos anteriores para consolidarse como un pilar central de la identidad judía. Su rechazo pasó a ser innegociable, cargado de un sentido espiritual, político y cultural imposible de separar. En la memoria del pueblo, no comer cerdo significaba mantener vivo el pacto con su Dios y resistir ante los poderes que intentaban despojarlos de su esencia. Así, la prohibición que había surgido lentamente en la Edad del Bronce y se había codificado en la época de las reformas religiosas alcanzaba, en el contexto helenístico, su consolidación definitiva como un tabú central y sagrado. La consolidación del tabú contra el cerdo en el judaísmo sentó las bases para su transmisión y reinterpretación en otras tradiciones religiosas que surgirían después. Dentro del judaísmo, la prohibición ya no era vista como una costumbre práctica o un simple mandato, sino como parte esencial de la identidad del pueblo elegido. Se había transformado en un marcador inequívoco de fidelidad a la ley y en un límite que distinguía a los judíos de cualquier otra nación. Este fuerte carácter identitario sería determinante cuando el cristianismo comenzó a expandirse en el mundo romano, pues colocó a los primeros seguidores de Jesús en un dilema. Debían mantener las leyes dietéticas judías, incluido el rechazo al cerdo, o debían abrirse a los gentiles que no compartían esas costumbres. Las primeras comunidades cristianas debatieron intensamente esta cuestión. Algunos grupos, sobre todo aquellos vinculados estrechamente al judaísmo, insistían en mantener la prohibición como signo de continuidad con la tradición ancestral. Sin embargo, otros líderes, entre ellos Pablo de Tarso, argumentaron que la fe en Cristo liberaba de las restricciones alimenticias de la ley mosaica. Para ellos, lo importante no era lo que entraba por la boca, sino lo que salía del corazón. Este giro permitió que el cristianismo se expandiera con mayor facilidad en el mundo grecorromano, donde el cerdo era un alimento común y su prohibición habría resultado una barrera cultural difícil de superar. Así, el tabú perdió centralidad en la mayoría de las ramas cristianas, aunque nunca desapareció del todo. Iglesias como la etíope y la eritrea ortodoxa, así como más tarde los adventistas del séptimo día, conservaron la prohibición, manteniendo viva la herencia de las antiguas leyes dietéticas. El Islam, surgido en el siglo VII en la península arábiga, heredó gran parte de este legado, pero lo reformuló dentro de un nuevo marco religioso. El Corán estableció con claridad la prohibición de la carne de cerdo, describiéndola como impura y prohibida para los creyentes. Al igual que en el judaísmo, esta prohibición no fue solo una regla alimenticia, sino un mandato divino que reforzaba la identidad musulmana frente a otras comunidades. En una región donde convivían judíos, cristianos y tribus paganas, el rechazo al cerdo se convirtió en un elemento que distinguía a los musulmanes y que reafirmaba su obediencia a Dios.
La prohibición pasó a formar parte del sistema más amplio de lo halal, que no solo regula lo que se come, sino también la manera en que se vive, transformando la alimentación en un acto de espiritualidad cotidiana. De esta manera, lo que comenzó como un fenómeno económico y social en la Edad del Bronce, y se transformó en un marcador político y religioso en el judaísmo antiguo, terminó proyectándose en dos de las religiones más influyentes del mundo. El tabú contra el cerdo se expandió y adquirió nuevas capas de significado, integrándose en la identidad colectiva de millones de creyentes en diferentes continentes. Si en el cristianismo el debate condujo a su flexibilización, en el Islam se reafirmó con contundencia como un pilar de la fe. En ambos casos, la historia del cerdo como animal prohibido revela cómo una práctica alimenticia puede cruzar fronteras culturales y transformarse en un símbolo global de pureza, obediencia y pertenencia espiritual. El tabú contra el cerdo, que comenzó como una consecuencia práctica de las economías antiguas y se transformó en un marcador identitario y religioso, se ha perpetuado hasta nuestros días como un legado cultural de enorme fuerza. En el judaísmo y el islam, millones de creyentes mantienen esta prohibición con una convicción que trasciende cualquier explicación meramente racional. No se trata solo de evitar un alimento, sino de expresar una fidelidad profunda a una tradición milenaria. Cada vez que un creyente rechaza la carne de cerdo, reafirma simbólicamente su pertenencia a una comunidad y se conecta con una historia que se extiende a lo largo de siglos, marcada por luchas, resistencias y reafirmaciones de identidad. Lo fascinante de este proceso es que la prohibición no nació como una verdad absoluta desde el inicio, ni fue universalmente aceptada por todas las culturas antiguas. Al contrario, se trató de una construcción gradual, moldeada por factores económicos, sociales, políticos y religiosos que fueron dándole nuevas capas de sentido. La triquinosis y otras explicaciones sanitarias modernas no alcanzan a explicar su origen. Lo que realmente consolidó la prohibición fue el hecho de que, a lo largo de la historia, comer o no comer cerdo se convirtió en un lenguaje cultural. Era una forma de decir, yo pertenezco a este grupo y no al otro, una frontera invisible que separaba lo propio de lo ajeno. Esa dimensión simbólica, mucho más que cualquier argumento práctico, fue lo que garantizó su permanencia en el tiempo. Incluso en la actualidad, el tabú contra el cerdo conserva un lugar privilegiado en la construcción de identidades colectivas. Para los judíos practicantes, sigue siendo un recordatorio constante de su alianza con Dios y de la importancia de diferenciarse de lo profano. Para los musulmanes, constituye un mandato divino inquebrantable que refuerza la disciplina espiritual en la vida cotidiana. Y aunque en el cristianismo mayoritario perdió centralidad, el recuerdo de esos debates iniciales sigue siendo parte de la historia de cómo se definió la relación entre las nuevas comunidades y la ley mosaica. Así, el tabú se proyecta como una huella indeleble que ha sobrevivido a imperios, conquistas y transformaciones culturales. En última instancia, la historia del tabú contra el cerdo revela una verdad más amplia. Las prácticas alimenticias no son neutras ni meramente biológicas. Son narrativas encarnadas en lo cotidiano, herramientas de cohesión y símbolos de pertenencia. El cerdo, relegado en la Edad del Bronce por su escasa utilidad, estigmatizado en lo social, convertido en marcador político y consolidado como símbolo religioso, encarna la manera en que un simple alimento puede adquirir dimensiones trascendentes. Su prohibición no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que se ha convertido en un legado cultural que sigue marcando fronteras de identidad en un mundo diverso y globalizado.